Muy buenas noches, querida teleaudiencia. Estamos de nuevo con ustedes con nuestro programa desde la Fundación Ave Fénix, que hemos dado en llamar Vida Plena sin Adicciones. Hoy, acompañados por María Eugenia Prestoferipo, licenciada en Psicología. Buenas noches, María Eugenia. Buenas noches, Patricia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por colaborar con nosotros. Gracias a ustedes. Hoy no la tenemos a Camila, ha tenido otra ocupación, pero bueno, hoy nos interesa mucho la participación de María Eugenia con su experiencia de consultorio. El título de hoy, imperdible, es Marihuana Medicinal. Y queremos aprovechar a María Eugenia para que nos cuente un poco experiencias de consultorio. Así que si vamos enseguida a los títulos, señor director, entramos de lleno en el programa. Bien, queremos introducirnos en este tema, marihuana medicinal, con un enorme signo de preguntas, más que nada haciendo hincapié en la enorme cantidad de confusiones que hay en nuestro país respecto de este tema. Una cosa que es muy sorprendente, porque uno ve noticias en los medios periodísticos, tanto escritos como gráficos, como ¿cómo se dice? ¿De video? Gráfico, video, audio. Bien, no soy experta en medios, evidentemente. Se ve mucho el tema de las mamás cultiva en el momento en que se sancionó la ley llamada de marihuana medicinal en la Argentina, aplaudiendo la ley porque al fin habían logrado lo que querían, lo cual llevó a enormes confusiones. Ahí estaba yo revisando un poco de antecedentes periodísticos por internet y veía fotos de los aplausos de las mamás cultiva en el momento que se había aprobado la ley, llorando entre ellas porque al fin, lo cual llevó a la población a pensar que al fin se había aprobado libremente el uso de la marihuana medicinal y se había aprobado libremente que ellas fabricaran su aceite de cannabis. Mientras charlamos vamos a ir viendo en pantalla fotografías, que el objetivo por el cual puse estas fotografías es que para ustedes vean las diferentes presentaciones que tiene un supuesto medicamento que las mamás les dan a los chicos. Fíjense esos frasquitos con taponcitos de corcho, absolutamente caseros, sin ningún registro de laboratorio, sin ninguna aprobación oficial de nada. Es decir, esto totalmente casero, que es lo que fabrican aquellos que están vendiendo aceite de cannabis. En este momento en Paraná, por lo que me cuentan incluso los propios pacientes nuestros, lo están vendiendo en kioscos, en drugstore, en dietéticas, en verdulerías, en cualquier lado están vendiendo aceite de cannabis porque se cree que la ley argentina autorizó la marihuana medicinal y los medios periodísticos dicen, por ejemplo, que el Senado lo aprobó y que con esto, el momento que salió la aprobación del Senado, con esto la Argentina se suma a Colombia, Jamaica, Chile y Uruguay, como si fuera lo mismo la ley argentina que la ley uruguaya. Claro. Son absolutamente diferentes. La ley uruguaya permitió en forma casi libre, porque no tiene forma de controlar lo que dicen que van a controlar, el consumo de marihuana en todas sus formas, mientras que la ley argentina lo único que dijo fue que se deberán hacer las investigaciones necesarias para determinar el poder medicinal de la marihuana para fabricar un medicamento controlado por la ANMAT. Es tan diferente la ley argentina que es necesario aclarar esto, que lamentablemente el único medio en el cual lo puedo aclarar yo, María Eugenia, es este programa porque es nuestro y podemos salir a decirnos. Porque la semana pasada escuché... ¿O las escuelas cuando vas? Sí, las escuelas también, pero me refiero para que llegue al público masivo. La semana pasada escuché en un canal de Buenos Aires una entrevista a un hombre que pertenece a la ONG Mamá Cultiva, hablando de
sus interpretaciones de la ley, cómo ellos están obteniendo la marihuana, el aceite, y los periodistas diciendo a todo, ajá, creyendo lo que el señor dice respecto de la ley. El periodista que lo entrevista sobre una ley no conoce la ley y cree lo que este hombre le cuenta, y eso es terrible que pasen este tipo de cosas. Entonces vamos a aclarar perfectamente qué dice nuestra ley argentina respecto del aceite de cannabis. Lo que dice es que deberán los laboratorios de universidades y o CONICET argentinos investigar los principios activos con posibles poderes farmacológicos, hacer todas las pruebas necesarias para llegar a estandarizar un medicamento a base del principio activo que tenga el efecto buscado, someterlo a la aprobación de la ANMAT y a partir de allí, laboratorios de productos medicinales argentinos fabricarlo para dárselo al público gratuitamente. ¿Quién va a sostener esto económicamente? El Estado Nacional. Los laboratorios de universidades y CONICET son nacionales y los laboratorios privados que los fabricarían serían subvencionados la fabricación, claro, o digamos comprado el producto a esos laboratorios por el Estado para entregar gratuitamente a los pacientes que lo necesiten. Eso es lo que dice nuestra ley. De ninguna manera nuestra ley habilitó a las mamás cultiva a que cultiven y de hecho ellas salen por los medios y dicen claramente, sabemos que lo que estamos haciendo es ilegal. Sí. Esto tiene que quedar claro. No digo que haya que perseguirlas. Saben que lo que están haciendo es ilegal. Miren la presentación que está en pantalla. Acá nos vamos más allá del aceite medicinal para la epilepsia refractaria. Acá hay una crema, hay un ungüento, hay otro tipo de presentaciones, porque detrás de esto de que es medicinal y se supone que la ley argentina autorizó la marihuana medicinal, entonces ya la preparan de 1000 maneras diferentes. Hoy todo el mundo pregunta por la marihuana medicinal y hasta los médicos. Hablando con un médico la semana pasada, que no lo voy a mencionar, preguntándole si él recetaría la marihuana medicinal, me dijo que, la marihuana, digamos, medicinal es un término, ¿no? Me dijo que él no la recetaría, pero si un paciente le consulta porque se lo ofrecieron, le diría que sí. O sea, ni los médicos tienen claro por qué dirían que no. Esto es algo que nos preocupa muchísimo. Lo que sí quiero que quede claro acá es que no está permitido el autocultivo, por empezar. Para continuar, ¿qué pasa con la marihuana? ¿Es medicinal o no es medicinal? Evidentemente hay que atender al hecho de que el uso de la marihuana con fines medicinales está mostrando algún tipo de efecto positivo del buscado, lo cual significa que algo detrás de esto hay. Que corta las epilepsias en epilépticos refractarios, parece ser una realidad, que calma las convulsiones, que afloja la musculatura de los pacientes con Parkinson, en la esclerosis múltiple, este tipo de cosas parecería, bueno, no, con el cáncer, espera María Eugenia, porque ahí ahí entramos en terreno de hipótesis mucho menos probadas, ¿no? Aparentemente habría un retardo en el crecimiento de algunas células cancerosas, pero ahí está mucho más atrasada la cosa porque no sabemos qué principio activo sería. Quiero ir por partes. Por empezar, ya se sabe que hay un principio activo de la marihuana que calma el dolor, ya se sabe cuál es. Tanto se sabe cuál es que ya se produce un medicamento a base de este principio activo en Estados Unidos y se vende farmacológicamente. Este principio activo se llama dronabinol. Dronabinol es uno de los tantos cannabinoles que tiene la marihuana, extraído, purificado, obtenido como medicamento, en Estados Unidos se vende para el dolor. Los medios, los opinólogos generales saben tan poco que hablan del dronabinol y la maravilla del efecto del THC para el dolor, porque no saben que hay una diferencia entre dronabinol y THC, o sea, el hablar sin propiedad confunde mucho las cosas. La marihuana tiene un principio activo estupefaciente que es el que nos preocupa a nosotros como preventores, que es el THC, el tetrahidrocannabinol. Este es el que produce los efectos estimulantes, alucinógenos, el que lleva al deterioro cognitivo, a los problemas psiquiátricos, el que estamos combatiendo desde todo punto de vista. El THC. El dronabinol calma el dolor, fantástico. Se obtiene el producto medicinal a base de dronabinol, fantástico. El otro cannabinol con
propiedades aparentemente medicinales, sería el CBD, el cannabidiol. El CBD sería el responsable de calmar las convulsiones, las contracturas, el Parkinson y este tipo de cosas. El CBD. Si se pudiera obtener el CBD purificado y hacer un medicamento a base de CBD, daríamos en la tecla. Esto es exactamente igual que decir, ¿el opio es medicinal? El opio como tal no, pero el opio tiene morfina y tiene codeína. Ambos son medicinales. De hecho, de la codeína se deriva la hidrocodona, que hoy es el medicamento por excelencia para el dolor crónico antes de llegar a la morfina. Y la morfina obviamente que se usa en medicina extrema, en internación. Son medicamentos, pero nadie va a decir a un paciente use opio si tiene dolor. Se da morfina extraído, purificado, obtenido en laboratorio, con orden médica, en internación, con control del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Con esto deberíamos llegar a esto, y es lo que pretendía el espíritu de la ley argentina, era lograr obtener el producto para cada una de las cosas que supuestamente cura o no cura, mejora sintomatológicamente la marihuana. Esto no se inició todavía, la ley se dictó, no hubo ningún laboratorio que dijera, acá estamos nosotros, queremos hacerlo. Si apareciera el laboratorio, en la Argentina la ANMAT debe aprobar el cultivo para ese fin, el cultivo se haría en terrenos del INTA, debe aprobar la compra de semillas para ese fin, la compra debería hacerla el Estado a lugares donde esa marihuana que se va a comprar para estos fines sea legal. Claro. Hay un montón de híbridos que son ricos en CBD, que tienen menos THC y más CBD, que es el que se elige para hacer el aceite y que es sobre el que debería hacerse los cultivos y los extractos para obtener el medicamento. Ningún laboratorio nacional dio todavía un paso hacia adelante en este proceso de investigación. ¿Qué hicieron entonces? ¿Alguien saltó para hacer algo al respecto? Sí, el Garrahan. El Garrahan reaccionó diciendo, como el Estado dice que les va a proveer a los pacientes con epilepsia refractaria que ya están usando aceite, se los va a proveer gratuitamente porque el Estado lo va a comprar donde es legal, el Estado lo debe comprar en Canadá, que es donde este aceite es legal. En Canadá hay una firma llamada APHIRA, A-P-H-I-R-A, que está en este momento invadiendo el mercado mundial de aceite de cannabis producido por ellos, que es una empresa que ya cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene valores de acciones mayores a las petroleras, que ya le ha provisto gratuitamente al Garrahan miles de dosis para hacer las pruebas clínicas con su aceite de cannabis en el Garrahan. Los médicos del Garrahan salieron a comentar que en el país hay registrados por salud pública 100 pacientes con epilepsia refractaria. Fíjate, María Eugenia, qué importante, estamos hablando y debatiendo todos los días con una fuerza infernal y con un empuje tremendo de los chicos hacia el consumo de la marihuana, porque es medicinal, a partir de una realidad que abarca solo a 100 pacientes en el país. Claro. O sea, por 100 pacientes con epilepsia refractaria estamos dejando que se pondere a la marihuana como medicinal, que con la irresponsabilidad que ahora vas a hablar vos de esto, que eso significa respecto de el alivio que tienen los chicos de pensar si es medicinal, la puedo usar porque es inofensiva, todo esto, ¿no es cierto? Bueno, estos pacientes del Garrahan, que todos los padres que tengan chicos con epilepsia refractaria deben registrarlo en el padre, además en el Garrahan, si no lo registran los padres, lo registra el médico, porque es un convenio de salud pública que tiene que estar registrados los pacientes ahí. El Garrahan va a hacer las pruebas clínicas del uso de este aceite. Este aceite no es libre de THC. No hay ningún aceite de cannabis que sea totalmente libre de THC. El THC siempre va a estar porque está en la planta, aunque sea un híbrido rico en CBD, también tiene THC. Pido disculpas a la audiencia que pueda no entenderme esto, pero como hay mucha gente de Mamá Cultiva y gente autocultivadora de distintos grupos que sí saben de qué estoy hablando, yo quiero ser clara para esa gente que pueda mirar este programa. No existe ningún híbrido de marihuana libre de THC. Entonces, las pruebas clínicas las va a hacer el Garrahan y la responsabilidad la va a tener el Garrahan. No es lo ideal, tampoco es lo que quiso la ley nuestra. La ley nuestra habló de investigar los principios activos,
pero frente a la necesidad, en vez de tirarles un aceite por la ventana, desde el Estado lo que está haciendo es que el Garrahan lo estudie los efectos clínicos. Todo el resto de las personas que tienen familiares con epilepsia y que le dan aceite de cannabis, no siendo una epilepsia refractaria, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque mientras ese aceite tenga THC, el THC es potencialmente psicotizante. Y un epiléptico no es ni un enfermo psiquiátrico ni un discapacitado mental. Un epiléptico sufre de convulsiones, pero es una persona psíquicamente normal y no tengo derecho a darle un aceite con THC a un niño epiléptico para que a los 20 o a los 30 años alucine y se convierta en un esquizofrénico. El freno tiene que estar en alguna parte. Yo quiero detenerme acá para darle entrada a María Eugenia para que nos cuente de qué manera esta liviandad con la que se habla de marihuana medicinal lleva al consumo masivo por parte de los adolescentes. Mira, yo lo veo mucho en las escuelas y de hecho me muevo en un ambiente de adolescentes y es como que está avalado no solamente por estos grupos de autocultivos y de mamá cultiva que lo ven como inofensiva, sino que encima te dicen pero es una planta, es de la naturaleza, lo provee de la naturaleza, entonces los chicos mismos te ponen a discutir. Entonces vos estás en el dilema, primero que tenés que dar tu materia, tenés que terminar con el currículum, cumplir y además tenés que sacarle un poco esos mitos que tienen en la cabeza. Pero vienen y te discuten hasta pelear y te dicen, mi papá dice que es inofensiva, que no hace nada, conoce, tiene un amigo, y yo por ahí pienso, ¿no? Bueno, tendrá un amigo, también consume. Entonces se justifica, pero lo que pasa es que también hay una realidad que no se ve, o sea, hay personas, que eso después te lo voy a explicar más adelante, que tienen 3 tipos de vulnerabilidades, la genética, la psicológica y la biológica. Y hay personas, digamos, que se despiertan mucho antes los problemas, que vos dijiste muy bien, que se psicotizan mucho antes, y otras dentro de una buena cantidad de años. Claro, pero mientras tanto también, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve bastante? La alteración anímica. Entonces, bueno, sabés si es el estrés laboral, si es el estrés de la familia, pero fíjate y empiezan a justificar. Eso es importantísimo, ¿sabés por qué? Porque una de las cosas que dicen en toda la lista de enfermedades que cura la marihuana, dicen así: la ansiedad, la depresión, los trastornos del estado de ánimo y los desórdenes alimentarios. Cuando hablamos del síndrome amotivacional de la marihuana, perfecto, y te dicen que cura los trastornos del estado de ánimo. Es lo que más se ve, porque aparte es lo que más impacta a corto plazo, esa anedonia o ese vacío con el que vienen y ese desgano, hasta el punto de, por ejemplo, si vos tenés un familiar del cual vos te tenés que hacer cargo porque tiene enfermedades, lo que fuere, no tenés ganas de llevarlo, de andar, o sea, y conozco casos así de los que te estoy diciendo. Y bueno, se presenta de esta manera y como también encima en un medio donde todo juega en contra de lo que vos le estás explicando y a veces te minimizan los contenidos científicos que vos le vos presentás. Eso es lo malo, por eso fíjate que yo trato de no ir a los medios donde hay debate. Es decir, me convocan mucho en los medios a entrevistas, en programas periodísticos, donde hay debate. Entonces vos tenés un médico, tenés un mamá cultiva, tenés un autocultivador de los que consumen de forma recreativa y me tenés a mí al lado. No tiene sentido ese debate. Es un debate que va, o sea, a mí no me interesa debatir con el que tiene metido en la cabeza que lo va a seguir usando, le diga lo que le diga. Claro. A mí lo que me interesa y lo que nos interesa a nosotros dentro de la Fundación y como entidad preventiva que somos, lo que nos interesa es difundir a ustedes, familia, una idea clara para que los padres puedan decirle claramente a los chicos dónde están las verdades. Y de última, como es muy difícil transmitir todo esto que decimos acá, este programa, que ya lo hemos dicho más de una vez, está en la página de la Fundación Ave Fénix de Facebook y está en YouTube con el título del programa, porque ustedes pueden compartirlo con los hijos, los docentes pueden compartirlo en el aula para después debatirlo, porque el conocimiento científico no se lleva a las pantallas, no es fácil llevarlo a las pantallas, pero claro, pero esto que vos decís, y otra cosa que también se ve, perdona que te corte, es que, por ejemplo, adolescentes que se usa mucho, o sea, en 2 cosas, en 2 patologías que después te las voy a explicar, pero sobre todo se ven los trastornos de la personalidad, que son las que no tienen el manejo de las emociones, que se cortan, que tienen atracones de comida, que toman en exceso alcohol. Entonces dicen, ay no, es como, le dan la propiedad de inofensiva, pero ¿por qué? Porque nosotros técnicamente le decimos es una anestesia emocional, pero son alexitímicos, es decir, como
o sea, sería un analfabeto de emoción porque no tiene idea, no tiene registro de sus emociones, no sabe qué implica la vergüenza, no sabe qué implica la culpa, no sabe lo que implica el miedo. Y en vez de conocer y saber cómo yo actúo ante estas circunstancias, bajo estas emociones, ¿qué hago? Me anestesio. Entonces la panacea, porque yo estoy estabilizada. Me encanta lo que estás diciendo porque estamos hablando del consumidor de marihuana y no necesariamente del adicto de policonsumo. Estamos hablando de efectos reales, demostrados, vistos, y ella y María Eugenia está hablando desde la clínica de su consultorio, son los efectos realmente vistos en los chicos que están bajo este consumo. Y cuando, por ejemplo, ya llevan un tiempo consumiendo, supongamos 2 veces a la semana o cada tanto, llevan un tiempo de 4 o 5 años, o quizás depende de estas 3 vulnerabilidades que dije, genética, biológica y psicológica, dependiendo de estas, puede ser que se transformen en un consumidor de diferentes drogas. Ah, sí, después la entrada a las demás, la escalada. Lamentablemente este bloque lo tenemos que cortar un ratito acá. No se vayan de la pantalla, es un corte muy chiquito y seguimos tratando este tema y para pedirle también a María Eugenia que nos comparta algunos ejemplos claros de sus pacientes. Un pequeño corte y volvemos. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En la primera edición a las 13, toda la información en vivo, los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. Bien, continuamos con este tema y como yo decía, hay tanta confusión en nuestro país respecto de nuestra propia ley que en realidad las confusiones llegan hasta a los niveles gubernamentales. Hace muy pocos días leí un anuncio de que el gobierno de Jujuy firmó un convenio con la firma Aphira, A-P-H-I-R-A, la nombro bien para que la busquen en internet, en Google, y sepan de qué se trata esta firma, que es la multinacional que está invadiendo de aceite de cannabis al mundo entero. En definitiva, esta presión por el uso medicinal del aceite de cannabis, entiéndanlo de una vez por todas, es comercial, es como cuando se impuso, el Valium, cuando se impuso la cantidad de psicofármacos, digamos, que llegaron a hacerse de uso masivo, sobre todo en Estados Unidos, por la presión de los laboratorios. Acá se trata de una empresa que no tiene nada que ver con un laboratorio medicinal. Bien, el Estado de Jujuy, el gobierno de Jujuy, firmó un convenio para esto. La firma Aphira va a cultivar en terrenos cedidos por el Estado de Jujuy marihuana, un híbrido en particular, óptimo para el aceite de cannabis. Repito que los híbridos que se usan básicamente para el aceite de cannabis son 2, que tienen bajo contenido de THC, pero están parejos en contenido de THC con CBD. Hay algunos híbridos, incluso naturales, algunos no híbridos, como la sativa, que tiene más THC. Según la variedad, según la especie, la variedad y el híbrido es la cantidad de THC que contenga. Bueno, ellos van a cultivar sus híbridos en Jujuy y obtener su aceite de cannabis para comercializar en la Argentina, bajo aprobación. Supuestamente la firma es el convenio entre una empresa del estado de Jujuy, no sabemos cuál es la empresa, y la empresa canadiense
La empresa canadiense tiene todo hecho, digamos, no tiene más que venir, cultivar y producir acá, no le han dejado, digamos, importar directamente el aceite de cannabis, sino venir a producirlo acá como para decir, de paso damos mano de obra en la provincia, damos mano de obra en la provincia produciendo aceite de cannabis, y ese aceite de cannabis se va a vender acá. Mientras tanto, para tener más esta es la firma que proveyó gratuitamente al Garrahan el aceite para su estudio. La ley no decía eso, nuestra ley decía el país va a comprar el aceite para que los médicos se lo entreguen a los pacientes que lo necesitan. Los pacientes que lo necesitan, que son los que están registrados en el Garrahan con epilepsia refractaria, están registrados, por lo tanto es fácil controlar a quién se le da ese aceite. En vez de eso, esta firma para entrar obsequia las dosis para este estudio clínico, no bioquímico, digamos. Entonces, ya tenemos a la firma Afira metida en el país, ya está metida en Colombia haciendo lo mismo, ya está en Jamaica y ya está cerrando trato en Paraguay. Estas fotografías son de los operarios de esa firma que por ponerse barbijo y cofia parece que fuera más prolijo su trabajo, ¿no? Como si ellos con su respiración y su pelo fueran a contaminar el cogollo cuando van a hacer el aceite. Ahí muestran como que fuera algo muy profesional lo que están haciendo. Por supuesto que salimos entonces, todas las fotos que les mostramos a ustedes del aceite de cannabis presentado en frasquitos caseros, de pronto tenemos una que viene con un rótulo de una marca internacional a la cual el gobierno de Jujuy y el gobierno nacional le dio entrada. Estamos invadidos. Entonces, yo le voy a dar paso ahora a María Eugenia para que nos ilustre sobre la realidad de los pacientes consumiendo marihuana, porque los padres deben tener respuesta. Pero, de última, lo que me importa transmitir en este programa respecto a la marihuana medicinal. Nadie niega que hay algunos principios activos de marihuana que seguramente tienen algún efecto positivo en paliar síntomas de algunas enfermedades. Es imprescindible estudiarlos, saber cuáles son, extractarlos, purificarlos, estudiar las dosis, los efectos adversos, las dosis de acuerdo a diferentes condiciones individuales de cada paciente, de manera de estandarizar el uso. En este momento, comprar un aceite de marihuana, un aceite de cannabis en un kiosco, en una verdulería, implica que cada uno obtuvo el aceite como pudo, como quiso, tomó una cantidad X, pesada o no pesada, de flores de marihuana, las maceró con aceite de oliva, las procesó en frío, en caliente, las distintas metodologías, la filtró y la envasó en un frasquito. Compran ese aceite y empiezan a probar una gota, 2 gotas, 3 gotas hasta lograr el efecto. Listo, el efecto deseado. No sé cuál es el efecto deseado, la cuestión es probar gotas hasta que les parezca que lograron el efecto que querían. Cuando ese frasquito se acabó y compran otro, no saben con qué dosis empezar. Una puede ser mucha o puede ser muy poca, porque no hay estandarización en el método de obtención del aceite, por lo tanto en la concentración que hay en ese aceite. Entonces, cada vez que compramos un aceite hay que experimentar de nuevo con las cantidades, y esto se los digo como importante, como detalle a tener en cuenta, porque de pronto si 3 gotas de un aceite le hacían bien y 3 gotas del otro tiene demasiada concentración, las 3 gotas del otro le pueden poner a un epiléptico en estado de alucinación. Por Dios, tengan en cuenta que donde hay THC, hay alucinación y hay posibilidad de psicosis. No hay derecho a convertir en psicótico a un niño que ya viene con la carga de ser un epiléptico. Y tengamos en cuenta también para las familias, la epilepsia refractaria es la única que justificaría estar detrás de un remedio que solucione un problemón de muy difícil solución. Pero son 100 casos en el país, según dice el Garrahan. Si hay más, regístrenlos en el Garrahan, si no los tienen registrados. El resto, manéjense con médicos. María Eugenia, te doy pie para que nos ilustres en todo lo que vos tenés de tu bagaje como psicóloga de consultorio sobre los chicos que usan marihuana. Sí, no, y tomando un poco, y en base a lo que venías diciendo, no voy a decir qué programa, pero el domingo sí se habló sobre los beneficios de la marihuana medicinal, como había aplacado muchos de los síntomas, y si a mi hijo le pasa esto, entonces y veo que un beneficio, lo planto yo en mi casa, en los medios sabe que es ilegal, lo dijo que es ilegal, y sin embargo lo sigue plantando y mi hijo está re bien, está como más tranquilo, pero bueno, no sabemos a largo plazo, no tenemos investigaciones. Entonces, bien, aclaremos esto entonces para el público. Por supuesto que se va a sentir re bien, cualquiera, tenga la enfermedad que tenga o no tenga ninguna, si toma aceite de cannabis se va a sentir muy bien. ¿Por qué?
Simple y sencillamente porque al tener THC libera dopamina. Y lo hemos dicho varias veces en nuestro programa. La dopamina es el neurotransmisor del estado de bienestar. El adicto se droga para sentirse bien siempre. Absolutamente todas las drogas de abuso generan sensación de placer por liberación de dopamina. Por lo tanto, yo, por ejemplo, que sufro de artrosis, artritis, fibromialgia y todas las alergias que vos quieras, si tomara aceite de cannabis, seguramente se me calmarían los dolores porque me sentiría muy bien. Y sentirse bien, anímicamente en el momento, ojo, que el síndrome motivacional de la marihuana es bravo, pero digamos, cuando uno tiene dopamina por demás en el organismo, se siente bien, siente placer, el dolor queda aplacado, porque el umbral del dolor lo pone uno desde el cerebro. Claro. Entonces, digamos, no quiere decir que tenga un efecto analgésico directo sobre la fuente del dolor, sino sobre el centro del placer. Claro, qué bien que está esa definición, totalmente. ¿Te sirve para la escuela? Claro, fantástico. Claro, Acá para la idea es que les sirva a todos, y para los padres, a los hijos. Sí. Claro. Bueno, contando un poco de los pacientes, yo tengo que decir al aire, vos disculpame, pero que, o sea, la mayoría un buen porcentaje de los psicólogos no somos especialistas en adicciones. Claro. Y nos llegan últimamente con muchos trastornos del impulso y, con ideas un poco raras, que esas ideas raras no vienen muy respaldadas por el uso de la marihuana o haber probado, o vienen con unas ideas particulares que yo digo un poco magiqueras. Bueno. Sí, lo esotérico, fomenta un pensamiento mágico. Las explicaciones digamos, emocionales que te están pasando, las explican desde lo esotérico. Únicamente, supongamos que sea una explicación más, pero está bueno tener en cuenta la ciencia también, que es lo que ha dado avance al ser humano. Bueno, quiero decir en el aire que cuando tuve un paciente bastante complicado, que les daba las explicaciones científicas de lo que generaba la marihuana o lo que generaba la droga, no teníamos no nos entendíamos. Entonces, ¿qué hice? Te llamé por teléfono a vos, primero le pedí permiso al paciente a ver si podíamos tenerte a vos como profesional, me dijo que sí, y tuviste que estar vos para explicarle toda la parte química, biológica, que, digamos, uno no puede ser todólogo. Eso que por ahí, disculpa que haga una irrupción también, cuando se reciben los psicólogos por ahí dicen, en el diario dice niño, adolescente, adulto, y no es así, y con los años también vos vas delimitando qué patologías son, te sentís cómodo y cuáles te gustan trabajar. Yo sé que me gusta mucho el tema de adicciones, me gusta mucho que la persona sea sana, pero no me dediqué 100%, o sea, no me dediqué a la adicción. Entonces dije, bueno, ¿por qué no conocer mi límite y citarte, Patricia, en la conversación con yo te aclaro, con este chico? Yo te aclaro, vos me citaste a mí a hablar con este chico, yo tuve un diálogo con él, y la ventaja en el diálogo que yo pueda tener con un chico que consume marihuana porque le gusta, simplemente esa es la respuesta que dan, es que vos seguiste con él en tratamiento psicológico. A mí me han llamado pero a veces... canjeé, negocié, tuve que negociar. Bueno, pero el tema es que después de lo que yo hablé con el chico, vos lo seguiste. Sí. Yo he hablado muchas veces con chicos porque me llaman los padres y me dicen, mi hijo está consumiendo, quiero que lo hable, consume con un grupo de amigos, quiero que hable con el grupo de amigos. Yo los hablo y no sirve para nada. El chico que quiere seguir consumiendo, va a seguir consumiendo. El chico que se ha hecho de una idea, porque además ellos discuten lo que bajan en internet como verdades y hasta han intercambiado conmigo por mail artículos supuestamente científicos, artículos en inglés, hablando maravillas. Ellos están autoconvencidos de eso y no quieren escuchar otra opinión. Entonces, si yo esto, María Eugenia, lo hablo con vos en un consultorio, con un paciente que está en tratamiento con vos, vos tenés el seguimiento con él como para ir diciéndole, ¿viste esto que te dijo? Es lo que te está pasando a vos. Esto que vos estás experimentando, mientras no dejes la marihuana, no lo vas a superar. O sea, vos podés trabajar lo que yo hablé con él. Totalmente, es que él vino sorprendido, me dice, tengo estas ideas, pero eran ideas que estaban en el colectivo y, por ejemplo, de repente se tenía que dar vuelta porque alguien le iba a atacar a él y a su compañera. Empieza con la paranoia. Con los delirios, claro, bueno, delirios de todo tipo. Después con la sensación de correr a la par de los autos y empezar a querer matar. Y me decía, pero quédate tranquila, embarazadas y de niños no. Entonces, bueno, toda una desesperación. Y yo decía, ¿no? Ese chico tampoco está en un instituto de rehabilitación. Porque no te lo toman. Claro. Pero mientras... Es relativo, porque no te lo van a tomar cuando tenga un diagnóstico claro de una psicosis. No te pero lo van es a tomar, que tampoco podemos llegar a eso.
¿A qué? ¿Al diagnóstico? No, digo llegar a tener, supongamos, es que simplemente No, pero me refiero a esto. Mientras el chico está con delirios, con algún tipo de trastorno como lo que vos estás describiendo, pero no haya una definición clara de psicosis con necesidad de asistencia psiquiátrica, los institutos de rehabilitación de la región lo van a tomar. Pero eso es importante para los padres. No lo van a tomar cuando sea un adicto psicótico, un paciente dual, como muchas veces lo hemos definido. 2 enfermedades, tiene la psicosis, tiene la adicción, tiene que ir a tratarse a Rosario o a Buenos Aires porque acá no hay dónde. Entonces, lo que hay que hacer a nivel padres es actuar antes de que estos delirios que vos hablás se instalen como una esquizofrenia. Claro, bueno, estos por suerte no estaban instalados, sino que se despertaban por el consumo. Exacto. Por esta vulnerabilidad, sobre todo genética, porque tenía un ambiente bastante complejo. Bueno, cuando yo lo derivé, le digo, mira, no te voy... Este caso es el paradigmático de todos los que vengo teniendo, porque todos los anteriores tienen que ver más con ese vacío existencial. Pero yendo a yo tuve que canjear y decir, yo en estas condiciones no. Y él insistía en que quería que sea la terapeuta. En ese sentido, porque logré como encariñarme con él, acercarme con él, con los padres. Hay que remar bastante la parte afectiva. Y ustedes no se enseñaron, porque yo a partir de ahí lo dije muchísimo a todos mis colegas, que vienen reactivos. Entonces, bueno, está bien, él se fue unos meses, en teoría, o 2 meses, y dejó mi tratamiento y dijo que estaba limpio y que iba a empezar a aplicarse por tu propuesta los reactivos cada 15 días bajo mi tratamiento. Y así fue como 6 meses, un poco más. Sí, para aclararle a la gente lo que yo le había propuesto a él, que para demostrar que realmente sí podía dejar de consumir, porque él decía que él podía, que no era un adicto, que se deje hacer un test en orina periódico, cada 15 días, si se en un consumidor de marihuana, porque la marihuana permanece hasta 28 días, un mes, circulando en el organismo y se detecta en orina, y él accedió a eso, como para decir, te voy a mostrar que yo puedo dejarla haciéndome los test. Totalmente, y la pregunta sería también, una de las tantas, ¿tuvo recaídas? Claro que sí. Y claro. Claro que sí. Y a los 4 meses tuvo recaída. Lo que pasa, en realidad, perdón, nosotros a eso no le llamamos recaída, porque directamente nunca hubo abstinencia. O sea, hablamos de recaída cuando el adicto o el consumidor logra estar un tiempo prolongado sin consumir, pasó el periodo de abstinencia y de pronto consumió de nuevo, recayó. Pero el que dice, hace un mes que no consumo y hoy consumió, no es una recaída, no dejó nunca de consumir. ¿Por qué? Con marihuana, porque hace un mes que la tiene dando vuelta en el organismo. Recayó, o digamos, reconsumió cuando se le fue del organismo. Claro. No es una recaída porque nunca estuvo limpio, ¿se entiende? Pero o sea, él, lo que yo noto que no es que preocupada permanentemente estoy, porque ya es adulto, ya no sabes quién lo puede controlar, cómo haces para manejarte, permanentemente estoy en contacto con él, por ahí cuando puedo me comunico con los padres, pero es una situación compleja. Otros pacientes, contame. Otros pacientes. ¿Qué tan frecuente es que vos tengas pacientes psicológicos con consumo de marihuana? Y vienen bastante así, y no te lo dicen en la primera sesión. Ah, claro. Porque ellos no consideran que se están drogando. Claro, no lo consideran un problema. No lo consideran. Te das cuenta cuando primero nosotros, hacemos toda una entrevista, datos básicos, demás, qué sé yo, y mandás test. Y ahí te das cuenta. O, por ejemplo, algunas cosas que dijo en este test y otra cosa que dijo en el otro, y vos decís, pero a ver, ¿por qué sale tanto impulso? ¿Por qué sale tantas características? Entonces, cuando vas al otro test, vos ves que algunas características de algo raro hay, y ahí entras a hacer los entrecruzamientos para preguntar, y ahí vos descubrís. Pero si no estás con todas las antenas, no. Y esas personas, por ejemplo, lo usan para bajar el estrés. Claro. En vez de hacer por herramienta propia, salir a correr, conocer tus emociones. Pero lo que pasa es que la marihuana es un medio más rápido. Sí, más cómodo, rápido, claro. Más cómodo, más gratificante. No nos olvidemos nunca de la dopamina, por favor. La dopamina es la estrella en las adicciones, la búsqueda de placer. En estos pacientes psicológicos que consumen marihuana y que no quieren reconocer que la necesitan,
Lo mismo que, aunque no sea un paciente de consultorio, cuando los padres descubren que consumen y empiezan a poner las pautas de no consumo, los chicos quieren convencer tanto al psicólogo como a la familia que ellos la pueden dejar solos cuando quieran, porque la consumen porque les gusta, pero no los atrapa, no dependen de ella. Y a veces hasta se autoconvence de que pueden, y la realidad es que no pueden. ¿Pero por qué no pueden? A ver, con marihuana, repito, este fenómeno muy particular. Es la droga con mayor permanencia en el organismo. El THC se fija en el tejido graso, el cerebro es puro tejido graso, se fija, se suelta, se fija, se suelta. Cuando se suelta, circula, produce su efecto, parte se elimina por orina, el resto se vuelve a fijar. Y así hasta que se termina de eliminar por orina, desde un solo porro, pasan cerca de 30 días. Entonces, como está mucho tiempo bajo el efecto, tengan en cuenta, está siempre drogado el fumador de marihuana, así sea ocasional, recreativo, de fin de semana, está siempre drogado, puede siempre, en cualquier momento, alucinar, en cualquier momento mostrar la conducta típica del drogado, porque está siempre bajo ese efecto, pero a su vez eso hace que no tenga síndrome de abstinencia profundos, dolorosos, llamativos, importantes, hasta más de un mes de no consumir. Entonces, como ellos logran estar un mes sin consumir, porfían a la familia, porfían al psicólogo, que es fácil, ellos pueden dejarla, ¿no ves que estuve un mes sin consumir y no la necesité? Pero al mes empezó el deseo. ¿Cuándo empezó el deseo? Cuando se cerró la canilla de la dopamina, los receptores en el lóbulo frontal empezaron a pedir y no la tenían, empezó el malestar y ahí vuelve el consumo. ¿Sí? Sí, pero ojo, Patricia, nosotros tenemos contras también, así como está la contras con la marihuana medicinal, todos nosotros tenemos que, profesionales de la salud mental, sí, la sugieren y la indican, Sí, de hecho es verdad, hay muchos médicos que la están usando, es más, hay médicos que están saliendo por los medios a explicar y hay médicos que están dando simposios, seminarios en el círculo médico, en lugares, reuniones médicas, hablando de las ventajas de la marihuana medicinal y realmente yo llamo a la reflexión. Ningún médico puede decir que sea un experto en marihuana medicinal porque no existe la marihuana medicinal. No, a ver, es como si yo dijera, no existe el opio medicinal, no, existe la morfina. Entonces, como no existe una marihuana medicinal, existe dronabinol, existe CBD, mientras no tenga medicamentos a base de los principios activos puros que pueden tener un efecto beneficioso, probado clínicamente en experiencia de laboratorio, ningún médico puede decir que es experto en marihuana medicinal. Esto es categórico y desafío a cualquier médico a que me discuta esto. Dejemos el desafío de lado porque no quiero pelear con nadie y vamos a un pequeñísimo corte y volvemos para tratar de llegar a un cierre de este tema tan importante. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En la primera edición a las 13, toda la información en vivo, los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. Yo les voy a contar algo que yo vivo buscando, soy muy buscadora de notas, de noticias, de opiniones, de todo. Estaba leyendo un artículo donde hablaban de por qué eran las dificultades para hacer estudios respecto de la marihuana medicinal. Y entonces, entre las situaciones dificultosas que ponían en el mundo entero, o sea, a ver,
rebobinemos. El tema es por qué no han aparecido laboratorios internacionales que se pongan a hacer estas experimentaciones. Lo plantean como dificultoso. Dificultoso desde, por ejemplo, lo legal, porque tienen que investigar sobre un producto que no es legal, lo cual implica mucho trámite para conseguir las licencias para cultivar, para trabajarlo experimentalmente en laboratorio, para usarlo con pacientes. Todo esto, evidentemente, tratándose de un producto supuestamente medicinal extraído de algo que es prohibido, requiere un montón de trámites. Esa dificultad legal en nuestro país, el único en el mundo, no existiría, porque tenemos una ley que dice que los laboratorios de investigación tienen que hacer estos estudios. O sea, ya tenemos habilitado a los laboratorios. Todo lo que hay que hacer es el trámite para comprar la semilla de manera legal. Lo otro que aparecen en estos comentarios de cuáles son las dificultades, serían dificultades metodológicas, porque dicen, ¿cómo estandarizaríamos el uso? ¿Se los haríamos fumar? ¿Se los daríamos en infusión? ¿Se los daríamos en supositorios? Y ahí empieza de vuelta el choque con la ignorancia. Si estamos hablando de hacer investigaciones de principios activos de marihuana medicinal, no estamos hablando de darle a fumar un porro a la gente para probar qué efecto le causa, ni de hacerles tomar un té. Estamos hablando de extractar en laboratorio los principios activos y probarlos primero en animales, después en personas, con voluntarios, con las pruebas a doble ciego, con placebo, etcétera, etcétera. Entonces ahí te aparece la tercera dificultad que te plantean, que es ¿y cómo haríamos con el placebo si estoy haciendo las pruebas con personas que ya vienen fumando marihuana? Pero, y volvemos a lo mismo, o sea, yo cuando leí este artículo que hablaba de las enormes dificultades que hay en el mundo para investigar la marihuana medicinal, yo decía, no han entendido nada. Yo no voy a hacer investigación de marihuana medicinal en fumadores de marihuana. La investigación de marihuana medicinal se va a hacer en personas que necesiten una marihuana medicinal, en epilépticos, en Parkinson, en fibromiálgicos, en oncológicos, no en fumadores de marihuana. O sea que las argumentaciones que dan para hablar de la dificultad no tienen ni pie ni cabeza, no sabes por dónde agarrarla. Y había otra más que era la financiación. Por supuesto, a ver, desde lo económico, esto también es importante aclararlo, a ningún laboratorio de productos medicinales del mundo le interesa producir ningún producto a partir de la marihuana con uso medicinal. ¿Por qué? Porque el uso sería restringido a muy pocas personas. A muy pocas personas. En este momento, el dronabinol como medicamento para el dolor está ampliamente superado por el tramadol y la oxicodona. En este momento, el CBD para la epilepsia refractaria sería útil en nuestro país para 100 pacientes. No tendría una venta masiva. No hay laboratorio al cual económicamente le convenga subvencionar semejante gasto para producir medicamentos a base de marihuana. Ese es el único motivo por el cual no tenemos un medicamento a base de marihuana. Pero nuestro país lo resolvió. Nuestro país dijo, vamos a financiar, y lo dijo por ley, al laboratorio nacional que quiera investigarlo y vamos a pagar al laboratorio comercial que lo fabrique para dárselo a los pacientes. Nuestro país es el único y no tiene nada que ver nuestra ley de marihuana medicinal con la uruguaya. La uruguaya dijo, cultiven y hagan lo que quieran, habiliten clubes canábicos, digo hagan lo que quieran porque dijo, cultiven marihuana recreativa 6 plantas por persona para sacar tantos gramos por año de flores de marihuana. O sea, una ley tan absurda y tan ridícula que masificó el consumo de marihuana y multiplicó por 4 el consumo de cocaína en 2 años en Uruguay. Una locura. La única ley coherente que hay es la nuestra y no se reglamentó y no se puso en marcha porque todavía no apareció el laboratorio que quiera hacer estos estudios. Te dejo, María Eugenia, que nos cuentes un poquito más vos de tus pacientes consumidores de marihuana. Bueno, como te decía hoy, el tema de este vacío existencial que lo confunden como decir estoy desganado, estoy cansado, o el tema de los chicos, no me pongo de acuerdo con mi esposo, el red. Entonces vienen con realmente básicamente es esto, con esa anedonia, que sería lo mismo decir un vacío existencial,
y no tienen en absoluto asociado con el tema de la marihuana. Y después te dicen a vos, pero vos qué leíste, así, pero vos qué leíste de marihuana. Ajá. Pero te falta leer, Sí. Porque la verdad, mira, en tal lado de los Estados Unidos dice tal información, y vos o sea, para no perder el paciente, porque... Después de hacer el 4º programa nuestro, el año pasado, cuando empezó nuestra primera temporada, nuestro 4º programa, para el que lo quiera volver a ver en YouTube, está muy interesante, se llama Mitos y Verdades acerca de marihuana. Hubo una persona que por las vías de comunicación que siempre ponemos y ahora vamos a repetir en pantalla, mandó a decir que por qué no nos podíamos estudiar, que por qué hablábamos sin haber estudiado. O sea, es fácil contradecir a la ciencia con lo que... Yo digo, a ver, ¿por qué digo que no es nuestro, es ciencia? Simplemente porque estamos hablando desde una profesionalización en el tema. O sea, las personas que estamos acá, María Eugenia, que está conectada con nosotros hace mucho tiempo, ha hecho nuestro curso de capacitación y está vinculada al tema porque le importa. Camila, que ha trabajado en la Fundación Ave Fénix con pacientes y que está trabajando con nosotros en el área preventiva. Yo que he hecho la maestría en prevención y asistencia a la drogodependencia en el mejor lugar que se puede hacer en la Universidad de El Salvador. Sergio Dindio, que tiene hecha la tecnicatura en la Universidad de El Salvador. Somos personas que estamos hablando desde los conocimientos que nos dieron los maestros que más saben en nuestro país. Entonces, entre ir a buscar a Google información y decir, lo estudié en la universidad, que me manden por esta vía de comunicación que ahora tienen en pantalla, a decir, pónganse a estudiar antes de hablar, te da una cosita. Y vos te quedás como encerrado, porque vos no querés perder ese paciente en el sentido de que querés ayudarlo y decís, bueno, en algún momento lo puedo convencer, le puedo explicar cuáles son sus comportamientos, o sea, sus pensamientos disfuncionales, su emoción disfuncional y por lo tanto su comportamiento disfuncional y el sistema disfuncional. Claro, pero vos sabés que el doctor Yaría decía siempre, no se puede entrar a trabajar psicológicamente en un cerebro intoxicado. Entonces vos como psicóloga recibís un chico que está consumiendo marihuana con toda esta ideologización y toda esta cabeza dada vuelta, y tu trabajo fundamental es lograr convencerlo de que no tiene que consumir marihuana porque lo está haciendo bien, y no podés entrar al agujero, como decimos nosotros siempre, y lo hemos repetido muchas veces en el programa, todo consumidor de droga, adicto o no adicto, está tapando un agujero. Porque las personas psicológicamente sanas no necesitan consumir nada para sentirse bien. Están tapando un agujero. El psicólogo normalmente es experto en investigar en ese agujero y lograr que lo llenemos, no que lo tapemos. Al agujero, que son carencias, que son dolores, hay que llenarlo, hay que endulzarlo, hay que adornarlo, hay que sacarlo, que deje de ser un agujero. Le ponemos una tapa y es una olla a presión. Resulta que, según los dichos del doctor Yaría, no se puede investigar desde lo psicológico, trabajar con el agujero en un paciente con el cerebro intoxicado, y cuando me quiere tapar ese agujero, porque yo tengo que entrar. Exacto. Entonces, por eso es que nosotros decimos tanto que si tienen adictos en la familia, no sirve que digan, te mando al psicólogo. El psicólogo no lo va a recuperar de la adicción y no va a poder entrar a él si no deja de consumir primero. El trabajo más difícil con el adicto es esto. Bueno, pero tenemos o sea, en ese caso, ¿qué hago yo? Y no lo tomo. Claro. No lo tomo. Pero ¿cuál es la contra que yo te decía? Que te lo toman otro psicólogo. Te lo toma otro. Sí. Entonces vos decís, pero el otro lo va a convencer, lo va a tomar no así, importa. va a trabajar así. No importa. Vos sabés que no importa, porque vos desde el punto de vista profesional tenés esa responsabilidad de decir, si yo no voy a poder trabajar con él, ¿para qué lo voy a hacer perder el tiempo? Sí, bueno. Si el otro lo hace, es un problema del otro, pero ese adicto con psicólogo y sin tratamiento para su adicción está perdido, se va a perder porque la adicción lo va a terminar perdiendo. Lo que es importante es que a través de este mensaje que nosotros damos, los padres sepan, no alcanza con un tratamiento psicológico, busquen una ayuda más idónea. Y en 4 años este paciente, por ejemplo, que es lo que también he escuchado de mis colegas, en 4 o 5 años con delirios terribles. Claro. Claro. Bueno, no es para asustar, ni para alarmar, ni para exagerar. El tiempo que le lleve a cada uno su escalera psiquiátrica está en la vulnerabilidad. Claro. Pero la escalera la va a ser igual. Lo que yo quiero que la gente entienda es que no le puedo quitar a la marihuana su naturaleza, y su naturaleza es volverme loco. O sea, la naturaleza de la marihuana es desequilibrar serotonina junto con dopamina. Y cuando desequilibramos esas dos, me voy a volver loco tarde o temprano. El tema es que
la pendiente de esa escalera es más o menos lenta. Vos hablas de 4 o 5 años, otros hablan de 20 o 30. Lo importante es que tarde o temprano el delirio se va a instalar. Otra cosa que quiero recordar también, cuando hablaba con una amiga que me decía que tenía ataques de pánico. Entonces, bueno, un tema llevó al otro, le pregunté a qué temía, bueno, preguntas bien clínicas, y después no sé cómo se me da por preguntar, y le llego a preguntarle si consumía marihuana. Ah, sí, pero de vez en cuando me junto con mis amigos. Ya está la explicación. Claro, porque además no sabe que ese de vez en cuando se lo deja en el cuerpo un mes entero. Ya está la explicación. Bueno, está claro. Como estamos ya cerrando el programa, no quiero dejar de recordar que estamos iniciando el 1 de junio el 12º curso de preventores. ¿Qué es un curso de preventores? Un curso para docentes, psicólogos, médicos, abogados, trabajadores sociales y padres de familia, estudiantes, entrenadores de deporte. Eso, perfecto, entrenadores deportivos. Toda persona que deba desde su rol ejercer un trabajo preventivo. Yo como madre tengo que ser preventiva con mis hijos, hoy como abuela preventiva con mis nietos. Bueno, sepamos cómo prevenir, qué es lo que hay que saber para prevenir. Este curso tiene 10 módulos en total, se dicta más o menos un sábado de cada 3, siempre en sábado, pero 1 o 2 sábados por mes son, un sábado de cada 3. El costo es mínimo, son 200 pesos por módulo del curso, 10 módulos en total, con un trabajo práctico final para la aprobación del curso. Ya están abiertas las inscripciones, ingresen a la página del Facebook de Fundación Ave Fénix, allí van a encontrar el afiche del curso con todos los datos de inscripción, es un teléfono particular que atiende en horario de comercio para inscribirse. Empezamos el 1 de junio, no se lo pierdan, los cupos son limitados. Y el otro aviso es que estos medios de comunicación que están en pantalla están para que ustedes se comuniquen para hacer algún comentario del programa, para pedir ayuda, para pedir entrevistas para admisión de tratamiento, para ofrecerse a dar un testimonio en nuestro programa. De hecho, en el programa de la semana pasada llamó una señora, mamá de un chico tratado en una comunidad terapéutica, que va a venir la semana que viene a darnos su testimonio. Fantástico, los esperamos por estas vías de comunicación y los dejamos ya hasta la semana que viene, agradeciéndole enormemente a María Eugenia gracias a vos. haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.